Hola, ¿cómo están? Yo soy Jenny Álvarez. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Intencionalmente Somos Papá y Mamá. Estás escuchando Latinx Radio. Hace unas semanas tuvimos un programa súper interesante con Tere García. Si no lo escuchaste, te recomiendo que vayas a la página de Facebook, lo busques. Hablamos sobre los estilos de apego y cómo estos nos afectan. Bueno, pues hoy vamos a ahondar más porque quedaron muchísimas preguntas al aire, ¿ok? Ya descubrí mi estilo de apego o creo que lo identifiqué o algo más o menos. Y esa es la razón de este programa. Así que tenemos como invitado a Juan Manuel Porto y vamos a iniciar con esta pregunta, Juan Manuel. ¿Cuál es tu estilo de apego y cómo llegaste al conocimiento de tu estilo de apego? ¿Cómo supiste cuál era? Gracias. Mira, mi estilo de apego, aunque tiene un gran componente de seguro, traigo un buen pedazo de evasivo y un buen pedazo también de ambivalente. Entonces, ¿cómo lo descubrí? Bueno, pues primero conocí acerca en un taller conocí acerca de los estilos de apego, comencé a hacerme preguntas, después investigué también, profundicé haciendo algunas pruebas, aunque en realidad al entenderlo y autoanalizarme, mirar hacia adentro, pues rápidamente me di cuenta cómo era, pude tener claridad. Yo creo que para mí es muy importante darle sentido a esa parte de tu vida, entender cómo eres, cómo te relacionas, porque si no sabes que tienes que mejorar, si no sabes en qué áreas debes trabajar, pues para donde vayas vas bien, ¿no? Entonces, eso Ujú, me dio mucha orientación y claridad para poder entender en qué cosas tenía que trabajar. ujú. Perfecto. Recuérdanos un poquito, Juan, por favor, si alguien no escuchó el programa anterior, recuérdanos un poquito cuáles son los estilos de apego, y cómo se van desarrollando. Bueno, mira, el apego se desarrolla durante los primeros años de vida y sobre todo los 2 primeros años de vida, y es esa relación que se establece entre el cuidador primario, llámese mamá, papá, abuelito, tío, quien brinda los cuidados primarios en esas etapas de vida, y la forma en que se relaciona con nosotros, qué tan rápido está para atender nuestras necesidades, responder cada vez que tenemos una necesidad, y la forma en que responden, ¿verdad? Entonces, el apego seguro se desarrolla cuando el cuidador primario siempre está listo para atender la necesidad y la atiende de una forma adecuada. El apego evasivo es cuando el cuidador primario no siempre está disponible o falla en el momento de dar la atención porque no conecta completamente, sobre todo en la forma emocional, está ausente o físicamente ausente. Recuerdo una amiga que dice, el recuerdo que yo tengo de mi mamá de pequeña es que siempre estaba de espalda, porque la mamá siempre estaba ocupada lavando, trabajando, lavando trastes. Entonces, la parte evasiva de esa parte, ¿no? Y el ambivalente es cuando la fuente de amor también es la fuente la fuente de cariño o de cuidado, también es la fuente de maltrato, ¿no? Y entonces genera esa persona ansiosa cuando es adulto, ¿no? Que está siempre a la expectativa para saber cómo reaccionar cuando alguien interactúa o establece una relación y genera expectativas de saber si tengo que adivinar, tengo que ir un paso adelante para saber cómo viene, de qué humor está, cómo me va a tratar. Y finalmente el desorganizado, que es cuando las personas en etapas importantes del desarrollo, todos los primeros años de vida, experimentan abuso físico, maltrato severo, crónico o severo, o ambos, y también negligencia, ¿verdad? O se experimenta negligencia, y en donde ya hay un impacto en el desarrollo de la forma en que la persona se va a relacionar por toda esa gran confusión que llega al cerebro de cómo interpretar las relaciones, ¿no? Y el mundo que lo rodea. Es importante entender esto porque nos define en nuestras relaciones como adultos, ¿no? Define cómo voy a establecer mis relaciones, esa capacidad que tengo de dar y recibir amor de una forma saludable. Entonces, yo creo que si estoy respondiendo hoy la pregunta, bueno, ya definí un poquito cómo son los estilos en los adultos. Pues los adultos, seguro, en el evasivo también es a veces el adulto que no conecta mucho, que
que va a encontrar a veces más placer en hacer cosas que en las relaciones interpersonales, ¿no? Eso deriva en adicciones, o personas que coleccionan cosas, o personas, o dinero, o quieren tener posesiones, porque encuentran más placer en algo que pueden controlar que en las relaciones interpersonales. Y los Me ambivalentes, dijiste es evasivo. así es el evasivo, ¿no? Ujú. Porque como las relaciones interpersonales no me llenan, busco algo que pueda controlar y me llene. Puede ser la comida, puede ser las bebidas, las drogas, Ujú. incluso las relaciones, pero más en el sentido de coleccionarlas, ¿no? Tengo muchas mujeres, tengo muchos hombres, Ok. este, Redes eh, sociales. así es, redes sociales, posesiones, cualquier cosa que me dé placer y lo pueda controlar. Ujú. Esa es una respuesta simple a las adicciones, ¿no? Ok. Eh, la otra es, en el ambivalente, pues es el adulto ansioso, el adulto preocupón. Si eres una persona que siempre está preocupada, siempre está ansioso, siempre está inquieto hacia el futuro, cosas así, pues tiene que ver con tu estilo de apego, ¿no? Ujú. Para mí la explicación es muy simple. Los padres latinos, mi papá, pues era un hombre típico mexicano y no saben a veces cómo conectar. No es que no quiera, sino que no sabe, porque él también viene de un estilo de apego evasivo, ¿no? Entonces lo va transmitiendo y pues no sabía conectar del todo. Fue un padre que hizo su papel como él podía hacerlo, lo mejor que pudo, y eso era lo que su experiencia le permitía hacer. Y una Ujú. madre amorosa, pero también la fuente del chanclazo y la nalgada, ¿no? Es el grito. Y mi padre también, que tenía esos estados de ánimo a veces por presiones de la vida y situaciones en donde a veces explotaba, se enojaba. Y pues ahí está la ambivalencia y también la evasividad, ¿no? Pero hicieron bastante bien una parte de su trabajo y es toda la parte del apego seguro que me dejaron, ¿no? Yo creo que la parte más maravillosa de esto es entender algo. Nuestro cerebro tiene algo que se llama neuroplasticidad. La neuroplasticidad significa que nuestro cerebro puede ser moldeable, es plástico, es moldeable y puede ser transformado en cualquier etapa de nuestra vida. Aunque hay un estilo de apego que se me olvidó mencionar que se llama apego seguro adquirido. Y todos podemos adquirirlo, simplemente tenemos que ser intencionales. Entonces, ya más adelante les contaré con mi experiencia cómo he tenido que trabajar para desarrollar ese apego seguro adquirido, cómo se veía mi apego y cómo se ha ido transformando, ¿no? Que ese es específicamente el propósito de este programa. ¿Qué pasa si descubro mi estilo de apego o creo que puedo identificarlo? Y te voy a contar que yo descubrí o identifiqué mi estilo de apego en un taller y vi que no era el estilo de apego seguro que yo pensaba que era. Entonces ahí lo vi, me encontré con él. Fue duro para mí, fue doloroso, pero al mismo tiempo salí de ahí pensando como que, ok, como ya lo descubrí, ya lo sané. Ilusa yo, ¿verdad? Empezaba esta aventura o este camino que aún no termina para sanarlo. Entonces, este es el propósito del programa, que alguien que nos esté escuchando diga, ok, si no lo estoy haciendo perfectamente o si puedo darme cuenta que mi estilo de apego no es el ideal para mis hijos y no es el ideal para mí en general en mis relaciones, puedo, puedo ser intencional en adquirirlo o en desarrollarlo, ¿no? Así es. Perfecto. Entonces, dinos, nos quedan como 2 minutos en este segmento, 2 y medio más o menos. Cuéntanos cómo los estilos de apego, cómo mi estilo de apego afecta mis relaciones ya en mi vida adulta, o sea, cómo me afectan a mí y cómo van a afectar a mis hijos una vez que sean adultos. Mira, las posibilidades de transmitir nuestro estilo de apego a nuestros hijos son de aproximadamente el 80%. O en otras palabras, normalmente nuestros hijos tienen el 80% de nuestro estilo de apego, 70-80%. Y podemos tener varios estilos de apego, es decir, desarrollar un estilo de apego con mamá y otro diferente con papá. Eso es Qué bien interesante. interesante. Es bien interesante porque Mm. yo desarrollo el estilo de apego un poco evasivo y ambivalente con mi papá y yo creo que un poco más seguro y ambivalente con mi mamá, ¿no? Ok. Entonces, es interesante eso porque al finalmente tengo un estilo de apego, pero
se define por es cómo establezco relaciones, ¿no? A mí me generaba ansiedad mi papá, porque no sabía si iba a llegar de buen humor, de mal humor en una etapa de mi vida que fue crucial. Y en el caso de mi mamá, pues era también en una etapa de la vida crucial en donde ella estaba ansiosa y de por sí era muy preocupona y cosas así, entonces generaba esa parte ansiosa, ¿no? Estar preocupado, me despertaba en las mañanas. Ya se nos hizo tarde, apúrense, y desde ahí empezábamos con la ansiedad, ¿no? Entonces no tenían malas intenciones. Entonces, pues se va desarrollando, vamos adquiriéndolo, entonces es importante irlo descubriendo, conociendo y que podamos estar claros que se puede transformar, ¿no? Yo sé que ya quieren saber cómo se transforma. Bueno, digo que ya en el siguiente segmento iremos compartiendo eso, ¿no? Yo creo que sí, de hecho, pues vamos a una pausa y en el siguiente segmento me gustaría que empieces cómo se veían, antes de descubrir todo esto, cómo se veían tus relaciones en general y que tú ahora sabes que se debía a tu estilo de apego y cómo empezaste la transformación. Muy bien. Bueno, volvemos después de unos minutitos, vamos a una pausa y regresamos Latinx Radio. Gracias por continuar con nosotros. Estás en Latinx Radio. Intencionalmente somos papá y mamá y estamos con Juan Manuel Porto. Estamos hablando de los apegos y cómo sanamos nuestro estilo de apego. Juan, platícanos un poquito de ti. Ya nos dijiste que descubriste tu estilo de apego, pero platícanos un poquito de quién eres, por favor. Bueno, pues soy esposo y papá. Tengo 3 hijas biológicas y tengo 23 hijos del corazón, es decir, hijos de acogimiento. Tuvimos una aventura, mi esposa y yo, al unirnos a un ministerio que se llama Back to Back. Fuimos los primeros papás de algo que le llamamos el programa Esperanza, donde invitábamos a adolescentes a salir de una institución para ir a vivir con una familia. Nosotros fuimos la primera familia y recibimos primero a 3, luego a otros 2, luego otros 3 y teníamos 8 jóvenes viviendo con nosotros. Nuestra meta era apoyarlos en su desarrollo, que pudieran terminar sus estudios de bachillerato, de universidad, si ellos querían ir hasta una carrera. Y pues esa aventura duró 13 años. En ese proceso fuimos evolucionando, aprendiendo muchas cosas. No sabíamos todo esto del apego y muchas cosas cuando iniciamos. Íbamos por el año 7 cuando descubrimos todas estas cosas y fue cuando dijimos, ahora entiendo qué es lo que tengo que hacer. Ya entendí por dónde tiene que ir este asunto y entendimos o por qué reaccionan como reaccionan, ¿no? Así es, a la paternidad. Entonces, actualmente estoy como director de Back to Back aquí en Monterrey. Llevo 18 años con Back to Back y pues ha sido una aventura, una experiencia maravillosa poder trabajar y hacer esto que hacemos como parte de una vocación, de un llamado, pero también como algo que tenemos la oportunidad de hacerlo con mucha calidad y sobre todo con fundamentos sólidos, ¿no? Yo creo que el amor y la ciencia no deben estar peleados, deben ir juntos y creo que el amor bien entendido y bien informado cambia y transforma vidas, ¿no? Entonces, no es suficiente el cariño, sino que nuestro cariño también tiene que llevar una base sólida detrás de eso. Así es. Y sabes que es muy especial para mí que estés en nuestro programa porque pues yo admiro muchísimo lo que haces, admiro muchísimo tu trabajo y he visto, o sea, he platicado contigo y he aprendido mucho de ti, pero esta vez pues lo hacemos por los micrófonos, ¿verdad? Gracias. Entonces, bueno, entonces ahora sí, cuéntanos, ya que quedó muy claro que no nada más estás hablando desde algo que tú crees y medio te contaron, sino de una experiencia y una vasta experiencia, no solamente contigo, sino con estos muchachos, que hay hermosas historias de éxito dentro de estos 23 muchachos. Cuéntanos ahora sí, ¿cómo podemos iniciar este camino hacia sanar nuestro estilo de apego? Mira, algo que aprendí que creo que no debemos de olvidarlo y debe ser fundamental, es que nosotros vamos a poner nuestro pasado entre nosotros y nuestros hijos y los vamos a ver a través de nuestro pasado. Siempre pongo mi pasado y los veo a través de ellos y tengo que aprender a hacer a un lado mi pasado para verlos tal y como son. Cuando digo mi pasado es porque mi estilo de apego, mis aprendizajes, las lecciones que llevé en vida, la forma en que me criaron, los ponemos ahí. Entonces,
es sumamente importante darle sentido a mi propia historia y entender cómo soy, cómo me relaciono con los demás para poder establecer relaciones saludables y sobre todo en el caso de los hijos o por ejemplo cuando son hijos de acogimiento adoptivos todavía más complejo, ¿no? Entonces, ¿cómo comienza esto? Bueno, número uno es la primera vez que escuché acerca de los estilos de apego, pues yo quedé fascinado, obviamente. Dije, a ver, espérenme tantito, déjenme ver si entendí. Entonces, si yo desarrollo un estilo de apego seguro, voy a convertirme en un adulto maduro, sano, que soy capaz de dar y recibir amor de forma saludable. Pues yo quiero ser así, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer para llegar ahí una vez que entendí mis diferentes estilos de apego? Fue darle sentido a mi propia historia, a la de mis padres y a la de mis abuelos. Tengo que trabajar con darle sentido a mi historia, ¿no? Si no le doy sentido, no voy a poder encontrarlo. Entonces, eso requiere de ser capaz de hacer un análisis introspectivo y retrospectivo, es decir, mirar hacia adentro y mirar hacia atrás, ¿no? Y creo que para lograrlo se requiere de ser honestos con nosotros mismos y también de estar muy abiertos a la retroalimentación. Yo creo que cualquier persona que quiere crecer tiene que estar hambriento de retroalimentación, ¿no? No porque lo que opinen los demás de mí sea determinante, sino porque estoy abierto a la retroalimentación y a escuchar cómo los demás me perciben, ¿no? Y estar, creo que una de las partes más dolorosas, tú dijiste que fue doloroso, a mí fue doloroso porque soy orgulloso, entonces me dolió en el orgullo darme cuenta que yo no era como quería ser, ¿no? Me dolió darme cuenta que no conectaba bien con mis hijos, que aunque yo quería hacerlo, no lo hacía bien. La intención no era suficiente, ¿no? Mi esposa con frecuencia me llama o me llamaba la atención o me la llama a veces la atención y me dice, acuérdate, tú hablas mucho de esto y hasta entrenador eres de estas cosas y mira lo que haces, ¿no? Entonces, duele, eso duele porque pues el orgullo dice, no, ¿cómo? Yo no soy así. No, la verdad es que tengo que reconocerlo y decir en qué tengo que cambiar. Entonces, para mí fue este proceso inicia tomando unos entrenamientos, uno de ellos que se llama Empoderado para Conectar, el otro de Cuidados Competentes en Trauma, pero todos esos entrenamientos estaban enfocados a equiparme como padre de niños que vienen de pasados difíciles y empecé a entender mucho de la importancia de este proceso. Entonces, una vez que reconocí mi estilo de apego, era entender cómo lo hago y cómo debería de verse. Te voy a poder dar un ejemplo muy sencillo. Un padre con un estilo de apego evasivo manda a sus hijos a dormir y ya. Un padre con un estilo de apego seguro va con sus hijos, los lleva a la cama y tienen un ritual para dormirse. A lo mejor le da un beso en la frente, a lo mejor le acomoda las cobijas, hace contacto visual con ellos o a lo mejor los toca, ¿verdad? Les toca el cabello, la cabeza, ora con ellos, se toma un tiempo para orar con ellos, para bendecirlos. No sé, hay un proceso, ¿no? De conexión. Todavía hasta la fecha, yo sigo batallando con esa parte de la conexión, porque para mí mi cerebro es vete a dormir, a descansar, hasta mañana que descanse, ¿no? Déjame descansar. Entonces, hay que ser muy intencional. Hay varios niveles de evasividad, ¿no? El seguro, pues ya te dije cómo se ve. Va, conecta, lo mira en los ojos, le dice te quiero, hasta mañana, que descanses. Hace una conexión con ellos. El evasivo, el extremo sería que ni siquiera les diga hasta mañana, ¿no? O sea, se me olvidó, ¿no? Hasta el día siguiente nos vemos y ya. Un poquito menos evasivo sería hasta mañana, ya váyanse a dormir, que descansen. Un poco menos evasivo sería que abre la puerta de la habitación y les dice que duerman bien, que descansen hasta mañana. Un poco menos evasivo sería que entra a la habitación y que descanses hasta mañana. Y así nos vamos hasta ir llegando a esa parte de la conexión. Entonces, acuérdate que tienes que ser intencional y crear esas experiencias agradables, ¿no? ¿Qué resulta agradable para ti? El beso, poner tu mano en su cabeza, orar con él, decirle algo, no sé, poco a poco ir creando esas experiencias hasta que se vuelve algo natural. ¿Cómo se ve el ambivalente en estos casos? Ya es hora de irse a dormir y ya es bien tarde, mira la hora que es, apaga la televisión y empieza el regaño, ¿no?
y después Mañana ya no que se te fueron quieres a dormir, levantar. ay, perdón, no quería regañarte, es que ya era tarde, o al día siguiente, discúlpame, es que estaba yo de mal humor. Ujú. Entonces es como tengo que estarme viendo. Creo que para mí es como si fuera una cámara de video, tu cerebro, regresa a la película y pregúntate 3 preguntas básicas que a mí me han servido